Vanessa echó un último vistazo al salón de su casa de 2 plantas, decorado con motivos festivos. 15 años. 15 años viviendo con David Anderson. Recordaba cada uno de sus aniversarios. Él siempre llegaba puntual, con un ramo de sus lirios favoritos y una cajita de joyas. Este año todo será especial, pensó Vanessa mientras colocaba las rosas rojas en el jarrón de cristal. Pasó todo el día preparando sus platos favoritos. Pato con manzanas, según la receta de su madre, una ensalada con rúcula y parmesano y tarta de manzana casera. El delicado aroma a vainilla y canela llenaba el espacio. Eran las 7 de la tarde. David ya debería estar en casa. Últimamente llegaba tarde muchas veces, pero esta noche no, ¿verdad? Vanessa volvió a mirar el móvil. Ningún mensaje. Antes siempre le avisaba, aunque llegara 15 minutos tarde. Debe de estar ocupado con este nuevo proyecto, pensó en voz alta, tratando de tranquilizarse. Eran las 8 de la tarde. Las velas se derretían lentamente. Vanessa marcó su número y volvió a saltar el buzón de voz. Caminó por la habitación, recordando su primer aniversario. David la había sorprendido llevándola a un pequeño restaurante de la costa donde habían pasado su primera noche juntos. Eran las 9 de la noche. El teléfono vibró. La amiga de Catherine. «Vanessa, feliz aniversario. ¿Cómo lo estás celebrando?» «Gracias, Katy. David sigue, trabajando hasta tarde». La pausa al otro lado fue demasiado larga. «Oh». Mi amiga sonaba extrañamente preocupada. «¿Está trabajando hasta tarde otra vez? ¿Estás bien?» «Por supuesto, ¿por qué no? Es que es mucho trabajo, ya conoces su proyecto». «Sí, claro». Catherine volvió a dudar. «Solo... ten cuidado, ¿vale?» Vanessa frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Nada en particular. Solo quiero que todo vaya bien, ya sabes». Después de la llamada, su ansiedad no hizo más que aumentar. ¿Qué quería decir Catherine? ¿Por qué todas sus amigas actuaban de forma extraña últimamente cuando hablaba de David? Las 10 de la noche. El pato está frío. Las velas están casi quemadas. Vanessa está sentada en un sillón, repasando los últimos meses. David había cambiado. Hablaba menos de trabajo. Salía de la habitación más a menudo durante las llamadas. A veces le notaba con la mirada ausente. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. David estaba en el umbral, cansado y despeinado. Su mirada se deslizó sobre la mesa festiva e inmediatamente se apartó. «Oh, has hecho la cena», dijo con voz incolora. «David, es nuestro aniversario. 15 años, ¿recuerdas?» Vanessa se acercó, intentando captar su atención. Pasó junto a ella hacia el mueble bar. «Sí, claro». Cuando regresó, Vanessa percibió un ligero olor a perfume. No era su perfume. «Debe de ser el nuevo perfume de otra persona», pensó. «Pero ¿por qué ni siquiera lo ha mencionado? ¿Ni siquiera me miras?» Le temblaba la voz. «¿Qué pasa, David? Se suponía que habíamos planeado esta noche juntos». Él bebió un buen trago de whisky, evitando mirarla. «Lo siento, ha sido un día duro». «David, por favor, dime qué te pasa. Últimamente no eres tú mismo». Finalmente la miró a los ojos. Había una extraña determinación en su mirada. «Vanessa». Hizo una pausa, aferrando su vaso. «Las cosas han cambiado. Tenemos que hablar». Había pasado una semana desde aquel terrible aniversario. David actuaba como si nada hubiera pasado. Entraba, cenaba, veía la tele. Pero todo era diferente. Vanessa podía sentirlo en cada célula de su cuerpo. Aquella noche, él nunca dijo de qué quería hablar. Cuando ella intentó sacar el tema al día siguiente, él se limitó a encogerse de hombros. Estaba cansado, olvídalo. Pero algo había cambiado. Empezó a llegar a casa incluso más tarde, a las 10 u 11 de la noche. Cuando ella le preguntó por el trabajo, él respondió brevemente: «Todo va bien. Hay mucho que hacer». Una noche, Vanessa se despertó con un susurro. David estaba en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja. «No, no es el mejor momento. Sí, todo avanza. Sé que se nos acaba el tiempo, pero tenemos que tener cuidado». Al oír sus pasos, cambió instantáneamente de tono. «Sí, por supuesto, envía los documentos mañana por la mañana. Que tenga un buen día». «¿Quién era?», preguntó Vanessa, intentando no mostrar ansiedad. «Un cliente de Singapur. Diferencia horaria».
Se dirigió rápidamente al dormitorio, evitando su mirada. A la mañana siguiente, cuando David se fue a trabajar, Vanessa se dio cuenta de que su armario parecía vacío. Varios de sus trajes habían desaparecido, y también su jersey favorito. ¿Lo habrá llevado a la tintorería?, pensó, pero en el fondo sabía que algo iba mal. Recordó que el mes pasado David había insistido en que firmara unos papeles para el banco. «Es solo una formalidad», le había dicho. «Tenemos que actualizar los documentos de la hipoteca». Ella se negó, diciendo que primero quería leerlo todo detenidamente. Él se enfadó, por primera vez en años. «¿No confías en mí? 15 años juntos y no puedes firmar un simple documento». El fin de semana, ella intentó limpiar su despacho. Normalmente, a él no le gustaba que ella lo limpiara, pero esta vez pretendía echarle un vistazo a fondo. «¿Qué haces ahí?», le dijo de repente, haciéndola estremecerse. «Estoy limpiando. Hay tanto polvo. No toques mis papeles, ya me encargo yo». Se acercó rápidamente al escritorio y cogió algunos documentos. Esa noche, mientras se duchaba, oyó vibrar su teléfono. Un mensaje de Rabo Chiproct. «Los documentos están listos. Mañana a las 15 o'clock». Vanessa se quedó helada. ¿Qué documentos? ¿Por qué no había dicho nada? El lunes, David fue a trabajar como de costumbre, pero algo le decía a Vanessa que era hoy o nunca. Esperó una hora para asegurarse de que no volvía a por algo que se le había olvidado y empezó a registrar metódicamente su despacho. Su teléfono vibró. Un mensaje de Catherine. «Vanessa, no te lo vas a creer. Acabo de ver a David fuera de la notaría. No estaba solo. Había una mujer con un traje de negocios. Estaban muy cerca». Le temblaban las manos. Vanessa continuó su búsqueda con redoblada energía. El primer cajón del escritorio estaba lleno de material de oficina corriente. El segundo contenía billetes viejos. El tercero estaba cerrado con llave. Las manos le temblaban cuando abrió el cajón. Encima había algunos documentos. Empezó a leerlos y sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Eran los papeles de la venta de su casa. Llevaban la firma de David, la fecha era de la semana pasada y el precio estaba muy por debajo del valor de mercado. ¿Pero cómo? La casa era de los dos, ella no había firmado nada. Debajo de los documentos de venta encontró un poder notarial. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizada. Era un poder notarial en su nombre que otorgaba a David el derecho a disponer de todos sus bienes comunes. La firma parecía la suya, pero ella nunca había firmado ese documento. De repente, se fijó en una tarjeta de visita que se había caído entre los papeles. Aria Wilson, abogada inmobiliaria. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano, el mismo que se había guardado como proyecto de trabajo en el teléfono de David. Vanessa se sentó en el suelo de su despacho, apretando los documentos entre las manos. Su mente bullía de pensamientos. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuántas mentiras más se escondían detrás de estas paredes? Quería llamarle, gritarle, pedirle explicaciones. Pero algo la detuvo. No, tenía que ser razonable, reunir todas las pruebas, no mostrar lo que sabía. Volvió a colocar cuidadosamente los documentos en el mismo orden. Cerró el cajón y colgó el cuadro. Ahora sabía que esto era solo el principio, y no iba a dejar que él se llevara todo lo que habían construido juntos durante 15 años. De repente, la llave giró en la cerradura. Vanessa se quedó helada. ¿Habrá vuelto? No, era demasiado pronto. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo al otro lado de la casa. Salió rápidamente del estudio y consiguió colarse en la cocina cuando se abrió la puerta. «Cariño, ¿has olvidado algo?», gritó, intentando que su voz sonara normal. «Sí, unos papeles», contestó David. «No te preocupes, vuelvo enseguida». Ella oyó sus pasos en el despacho, el crujir de papeles. 1 minuto después salió. «Ya está, me voy. No me esperes para cenar. Hoy tengo una reunión importante». Cuando la puerta se cerró, Vanessa se hundió lentamente en el suelo. Aún le temblaban las manos. Las palabras del poder seguían dándole vueltas en la cabeza. Tiene derecho a disponer de todos los bienes muebles e inmuebles. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo falsificar su firma? Se levantó y se asomó a la ventana.
David estaba entrando en su coche, un BMW negro nuevo que había comprado hacía 3 meses. Había dicho que era una gratificación de la empresa. Ahora se preguntaba si también era mentira. Quizás había estado viviendo con un hombre al que no conocía todos estos años. Vanessa sacó el teléfono y quiso llamar a Catherine, pero se contuvo. No, primero tenía que pensar las cosas. Subió al dormitorio y empezó a examinar cuidadosamente las pertenencias de su marido. Sí, faltaban algunos trajes, pero había algo más. Abrió la cómoda y vio que su reloj favorito, que le había regalado en su 10º aniversario, había desaparecido. Tampoco estaba el anillo de oro de su padre. Su perfume favorito había desaparecido del cuarto de baño. Parece poca cosa, pero nunca se lo llevaba al trabajo. Está empaquetando sus posesiones más preciadas, pensó, preparándose para escapar. De repente, recordó la caja fuerte del garaje. David siempre había dicho que solo contenía los papeles del coche y contratos antiguos. Vanessa se apresuró a entrar. El código. ¿Cuál era el código? El día de su boda. No funcionaba. El día de su cumpleaños. No funcionaba. El día de su cumpleaños. La cerradura hizo clic. La caja fuerte estaba casi vacía. Solo unos cuantos papeles viejos y un cuaderno. Lo abrió y se quedó helada. Era un diario de gastos, pero no ordinarios, sino algunas cantidades enormes. Prepago, 50.000, consulta, 25.000, documentos, 30.000. Todas las entradas correspondían a los 3 últimos meses. Al final de la última página había una lista para la fecha de hoy. Reunión con el notario, 3 p.m. Recoger el resto de los documentos, comprobar la caja fuerte. El cuarto punto estaba sin terminar. Vanessa se enfrió. Iba a comprobar la caja fuerte. Eso significaba que no tardaría en volver. Rápidamente puso todo en su sitio y cerró la caja fuerte. Ahora cada minuto era precioso. Tenía que actuar, pero ¿cómo? ¿A quién recurrir? ¿En quién confiar? Vanessa pasó la noche en vela. David no regresó a casa y solo le envió un breve mensaje. Reunión urgente. Me alojo en un hotel cerca de la oficina. Se tumbó en su enorme cama, mirando al techo. Cada crujido de la casa, cada susurro la estremecía. Se despertó con el sonido del despertador. Eran las 7 de la mañana. Por costumbre, se dirigió a la cocina para preparar el desayuno, pero se detuvo a mitad de camino. ¿Para quién? Los hallazgos de ayer parecían una pesadilla. Un poder notarial con una firma falsificada, documentos sobre la venta de la casa, notas secretas en un cuaderno. «Contrólate», le dijo a su reflejo en la ventana. «Tenemos que actuar». Vanessa sacó el teléfono y encontró el número del abogado de la familia, Richard Morgan. Llevaban 10 años trabajando con él y les había ayudado a comprar esta casa. «Buenos días, despacho del señor Morgan», contestó una voz de mujer. «Buenos días, soy Vanessa Anderson. Necesito hablar con Richard urgentemente». «Oh, S.R.A. Anderson». La secretaria tropezó. «Me temo que el señor Morgan está de vacaciones. Volverá dentro de 2 semanas». «Por supuesto», pensó Vanessa. «Justo cuando lo necesita». Se preparó una taza de café, tratando de ordenar sus pensamientos. Necesitaba encontrar otro abogado, pero ¿en quién podía confiar? David ya debía de haberse asegurado de que todos los abogados de la zona conocían la situación. El timbre sonó a las 10:30. Vanessa acababa de revisar los contactos de su teléfono en busca de amigos que pudieran recomendarle un abogado de confianza. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Una mujer rubia, alta y delgada, de 35 años, estaba en el umbral. Un impecable traje color crema, zapatos Jimmy Choo, un bolso Prada, peinado profesional, maquillaje impecable. Y una sonrisa. La sonrisa fría y segura de un hombre que sabe que tiene todas las cartas. Vanessa abrió la puerta, intentando controlar el temblor de sus manos. «Buenos días, señora Anderson». La voz de la mujer era suave, pero había acero en ella. «Me llamo Aria Wilson. Represento a su marido, David Anderson». «El mismo». La mente de Vanessa se agitó. La tarjeta de visita de su escritorio. «Pase», dijo, haciéndose a un lado. Necesitaba escuchar lo que esta mujer tenía que decir.
para entender su plan. Aria entró en el salón con confianza, como si ya hubiera estado aquí muchas veces. Sus tacones repiquetearon en el parqué que David y ella habían elegido juntos, discutiendo sobre el tono de la madera. «Por favor, siéntese». Aria señaló el sofá con un gesto de anfitriona, como si ella fuera la anfitriona. «Tengo una conversación muy seria contigo». Vanessa permaneció de pie. «Te escucho». «Como quieras». Aria se encogió de hombros y sacó una carpeta con documentos de su maletín. «Vengo por la venta de esta casa». «¿Venta?» Vanessa intentó que su voz sonara sorprendida. «¿De qué venta estás hablando?» Aria abrió la carpeta. «Es muy sencillo, señora Anderson. La casa se ha vendido a un nuevo propietario. Aquí están los documentos notariales. Todo es absolutamente legal». Le tendió los papeles. Vanessa los cogió con manos temblorosas. Los mismos documentos que había visto ayer en el escritorio de David, ahora con los sellos del notario. «Pero esto es imposible. Yo no he firmado nada». «Oh, te equivocas». Aria sacó otro documento. «Aquí tienes un poder firmado por ti, que da derecho a tu marido a disponer de los bienes comunes. Como puede ver, todo es legal». Vanessa sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «Es falso. Nunca firmé un poder así». «Es una acusación muy grave, señora Anderson». Aria enarcó una ceja. «¿Tiene alguna prueba? Voy a demandarla. Esto es un fraude». «Por favor, hágalo», volvió a sonreír Aria. «Pero tenga en cuenta que el examen forense confirmó la autenticidad de la firma. Y los tribunales, como sabes, pueden alargarse durante años. ¿Y dónde vivirás todo ese tiempo?» Vanessa sintió que le fallaban las piernas. «No puedes echarme de mi propia casa». Vanessa sintió que la ira surgía de su interior. «Hace 15 años que vivo aquí. Esta es mi casa. Era tuya». Aria sacó otro documento. «Aquí tienes un poder notarial certificado hace 2 meses. Un examen pericial confirmó la autenticidad de la firma. Todo es absolutamente legal». «¿Legítimo?» Vanessa se echó a reír de repente, haciendo que Aria se estremeciera ligeramente. «¿Vienes a mi casa? ¿Agitas documentos falsos y hablas de legalidad?» «Señora Anderson», intentó Aria mantener un tono profesional, pero sus ojos destellaban preocupación. «Comprendo sus emociones, pero los hechos son los hechos. El nuevo propietario se mudará dentro de una semana. Tienes 7 días para desalojar el local». «¿7 días?» Vanessa se acercó a Aria. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Estás arruinando la vida de alguien y hablas de ello como si estuvieras pidiendo un café. Quizá deberías ir a un psicólogo». Aria dio un paso atrás. «Estas situaciones pueden ser emocionalmente difíciles». Vanessa cogió una foto de la chimenea, la foto de su boda. «Fíjate, tiene 15 años. ¿No te da vergüenza?» Sacó un sobre de su maletín. «Aquí están los papeles del divorcio. David me pidió que te los diera. Espera tu comprensión y tu deseo de resolverlo todo civilizadamente». Vanessa cogió el sobre mecánicamente, como en un sueño. «Si tienes alguna duda, llama a mi secretaria». Aria le tendió su tarjeta de visita. «Pero le advierto que las condiciones no son negociables. Que tenga un buen día, señora Anderson. O mejor dicho, que pronto sea Vanessa». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Una cosa más. No intentes contactar con David. Él no quiere comunicarse. Toda comunicación es a través de mí». Cuando la puerta se cerró, Vanessa se hundió lentamente en el suelo. Aún tenía los documentos en las manos, prueba de que su vida se desmoronaba. 15 años de matrimonio, su hogar juntos, todos sus sueños y planes, todo convertido en cenizas en el espacio de 15 minutos. No supo cuánto tiempo permaneció allí sentada, mirando a la nada. Sus pensamientos eran confusos. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo contratar a esta mujer para que viniera y destruyera su vida a sangre fría? Y esa sonrisa. De repente, Vanessa recordó el perfume que había olido en David hacía una semana. El mismo olor tenía Aria. El teléfono vibró. Un mensaje de Catherine. «Vanessa, ¿estás bien? Llevo 1 hora intentando llamarte». No, no estaba bien. Nunca volvería a estar bien. Vanessa se levantó y se acercó a la ventana. Aria estaba entrando en su Mercedes blanco. En el asiento trasero, Vanessa se quedó helada.
David estaba sentado en el asiento trasero. Estaban hablando de algo. Entonces Arya se rió y le puso la mano en el hombro. Un gesto demasiado íntimo para un abogado y un cliente. Todo se juntó en una sola imagen. La casa se vendió a un precio más bajo. El poder notarial fue falsificado. David y este abogado. Vanessa cogió las llaves y corrió hacia la puerta, pero se detuvo. No podía actuar precipitadamente. Marcó el número de Catherine. «Kathy, necesito ayuda. ¿Conoces a un buen abogado?» «Por supuesto, cariño. Déjame buscar contactos». Catherine dudó. «Pero Vanessa, podría ser complicado. David está bien relacionado en los círculos legales». «¿Qué quieres decir?» «Mi amiga intentó buscarte un abogado ayer. 3 bufetes la rechazaron cuando oyeron tu nombre. Dijeron que tenían un conflicto de intereses». Vanessa sintió que su última esperanza se desmoronaba. David había pensado en todo. Se habían cortado todas las vías. «La policía», dijo de repente. «Se trata de un delito, falsificación». Marcó el número. «Hola, quiero denunciar un fraude con documentos». «¿Tiene alguna prueba?» La voz de la operadora sonaba cansada. «Sí, las tengo. El poder. Han falsificado mi firma». «Señora, si el poder está notariado y hay un examen de firmas, se trata de un caso civil. Vaya al juzgado». Vanessa colgó el teléfono. Se quedó sola. «¿Pero debe darse por vencida?» No se trata de ella. Si creen que va a renunciar a su vida por nada, están muy equivocados». A la mañana siguiente, Vanessa se despertó con un solo pensamiento. Tenía que actuar. La noche pasó sin dormir. Las palabras de Arya, la cara de David, los documentos con firmas falsificadas pasaban por su mente. El reloj marcaba las 6 de la mañana, la hora a la que David solía despertarse. «Tiene que explicarme esto», pensó Vanessa, cogiendo su teléfono. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. A lo largo de los años, había llamado tantas veces a ese número. Por la mañana, para darle los buenos días. Por la noche, cuando trabajaba hasta tarde, o a mitad del día para oír su voz. Ahora todas las llamadas caían en saco roto. «El abonado no está disponible temporalmente». Vanessa volvió a intentarlo. Y otra vez. La misma voz mecánica. Al 10º timbrazo, tiró el teléfono sobre la cama. «¡Cobarde! Ni siquiera sabes hablar». Se vistió rápidamente, sin mirar lo que llevaba puesto. ¿Qué más daba? En una semana tenía que dejar esta casa. Una casa donde cada cosa era elegida con amor, donde cada rincón guardaba recuerdos. A las 7:30, Vanessa ya estaba delante de su banco. Faltaba media hora para la apertura, pero no podía quedarse sentada en casa. El tiempo pasaba insoportablemente despacio. Por fin se abrieron las puertas. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», sonríe afectuosamente la joven que está detrás del mostrador. «Necesito hablar con el director sobre la venta de una casa. Soy Vanessa Anderson». La sonrisa de la chica se desvaneció un poco. «Sí, claro. Siéntese, por favor, e iré al grano». Vanessa se sentó en el sofá de cuero de la sala de espera. ¿Cuántas veces se habían sentado aquí con David, hablando de la hipoteca, planeando el futuro? Todo había parecido tan seguro, tan correcto entonces. «¿Señora Anderson?» Michael Burns, el director del banco, se paró frente a ella. «Pase, por favor». Su despacho no había cambiado. Los mismos diplomas en las paredes, la misma taza con el logotipo del banco sobre el escritorio. Pero algo iba mal. Michael evitó su mirada. «Señor Burns, acabo de enterarme de que han vendido mi casa. ¿Cómo es posible? Yo no he firmado nada». Michael abrió una carpeta en su ordenador. «S.R.A. Anderson, tenemos todos los documentos necesarios. Un poder suyo autorizando a su marido a disponer de la propiedad. Un contrato de compraventa firmado de acuerdo con ese poder». «Pero yo no firmé el poder. Es falso». «Lo siento, pero el poder está notariado. La firma ha sido verificada por un experto. El banco no puede cuestionar la legitimidad de los documentos». «Michael», Vanessa se adelantó. «Nos conoces desde hace 5 años. ¿De verdad crees que acepté voluntariamente vender la casa por la mitad del precio?» Finalmente, la miró a los ojos. «Escucha, extraoficialmente, comprendo tu situación, pero no puedo ayudarte. Todo el papeleo está perfecto.
El dinero ya se ha transferido a la cuenta del comprador. ¿El comprador? ¿Quién compró la casa? Lo siento, pero no puedo revelar esa información. Por supuesto. Otra puerta cerrada. Al salir del banco, Vanessa entró en su coche y sacó el teléfono. La lista de contactos se desdibujó ante sus ojos cuando las lágrimas por fin se abrieron paso. Se las secó con un movimiento brusco. No era momento de llorar. La primera llamada fue al bufete Brown & Partners. Lo siento, en este momento no tenemos abogados disponibles para nuevos casos. Por desgracia, un caso así puede crear un conflicto de intereses. La voz del abogado sonaba reservada. Verá, su situación ya se discutió en nuestra reunión interna de la semana pasada. ¿Qué? Vanessa se quedó helada. ¿Pero es la primera vez que me dirijo a usted? Sí, pero su marido... Quiero decir, el señor Anderson. El abogado tropezó. Lo siento, no puedo decir nada más. Clic. La conversación terminó. Vanessa bajó lentamente el teléfono. Incluso esto lo habían visto venir. Incluso esto. La tercera llamada es de Johnson e hijos. Vuelve a llamar dentro de un mes, quizá cambie algo. Después de la 10ª llamada, se dio cuenta de que no era un accidente. David se había encargado de todo. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Meses? ¿Años? El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. No pierdas el tiempo. Ya está todo decidido. Agwaview. Aria Wilson. Incluso ahora está vigilando todos sus movimientos. Vanessa arrancó el coche. Le quedaba una opción. Robert Hayes, un viejo amigo de su padre, un conocido abogado de la ciudad vecina. Siempre le había dicho que la ayudaría si lo necesitaba. 2 horas más tarde, estaba sentada en su sala de espera. Cariño. Robert la abrazó como un padre. Lo sé todo. Tu padre me advirtió de que podrías venir. ¿Vas a ayudar? Suspiró. Siéntate. Tengo que decirte algo. Sus palabras cayeron como martillazos. Hace una semana, David vino a verme. Me dijo que habías decidido vender la casa. Me enseñó el poder notarial. Me pidió que confirmara la legalidad de la transacción. Lo comprobé todo. Los documentos son impecables. Incluso me advirtió de que podrías venir a verme porque... Podrías haber cambiado de opinión y estás intentando detener la venta. ¿Y le creíste? Vanessa sintió que se desvanecía el último rayo de esperanza. Cariño, te conozco desde la infancia. Pero el poder es auténtico, las pruebas forenses lo confirman. ¿Y si la firma es auténtica? Es falsa. ¿Es que nadie se da cuenta de lo evidente? Vanessa, habló Robert en voz baja, como si se dirigiera a un niño enfermo. Comprendo tu dolor. Los divorcios siempre son difíciles, pero la acusación de falsificación es grave. Sin pruebas, solo te harás daño a ti misma. Salió de su despacho sin apenas poder tenerse en pie. Entró en su coche y sacó el teléfono. Una última llamada. Al número de David, largos timbres y luego... ¿Sí? Su voz, tan familiar y tan ajena. David, ¿por qué? ¿Por qué me has hecho esto? Una pausa. Más tarde. No me llames más. Todas las preguntas son por Aria. Tú me querías. 15 años. Lo hice, la interrumpió él. Pero eso es tiempo pasado. Ahora todo es diferente. ¿Distinto? Falsificaste mi firma. Estás vendiendo nuestra casa. Tú... Anillos. Colgó el teléfono. Vanessa se sentó en el coche, mirando el espacio vacío. Recordó su primer encuentro, su primer beso, su boda. Cómo él la miraba como si fuera el universo entero. Cómo le había prometido amarla para siempre. Cómo habían planeado envejecer juntos en esta casa. Todo era mentira. Cada palabra, cada mirada, cada promesa, todo era mentira. Robert se ajustó las gafas y miró a Vanessa con una expresión que la hizo sentir miedo. Querida, te conozco desde la infancia. Pero el poder es auténtico, los forenses lo confirman. Y si la firma es auténtica... ¡Genuina! Vanessa saltó de repente de su silla. ¿De verdad crees que podría firmar algo así? ¿Dar voluntariamente todo lo que tengo? Creía que me conocías, Robert, y tú... eres como todos los demás. Vanessa, cálmate. Intentó cogerle la mano. «No me toques», se apartó ella. «Mi padre te creyó. Yo te creí. ¿Y tú?
Sabías lo que estaba pasando hace una semana y ni siquiera me avisaste. Las lágrimas la ahogaron, pero no dejó que se derramaran. Aquí no. No delante de él. Me voy, dijo, intentando controlar la voz. Pero que sepas que has hecho tu elección, y algún día te avergonzarás de ello. Salió de su despacho con la cara seria. Solo en el coche se permitió llorar. El último rayo de esperanza se había desvanecido. Sacó el teléfono. Tenía que hacer una llamada más, la última. Los largos timbres parecieron una eternidad. Vanessa estaba a punto de colgar cuando de repente oyó: ¿Sí? Su voz, tan familiar y a la vez tan completamente ajena, sonaba fría. David, ¿por qué? ¿Por qué me has hecho esto? La pausa fue tan larga que pensó que había colgado. Pero entonces, no vuelvas a llamarme. Todas las preguntas son por Aria. Tú me querías. 15 años. Se le quebró la voz. Lo hice, la interrumpió. Es tiempo pasado. Ahora todo es diferente. ¿Distinto? Sintió la rabia surgir de su interior. Has falsificado mi firma. Estás vendiendo nuestra casa. Estás... anillos. Le colgó. Vanessa se sentó en el coche, agarrando el teléfono. Imágenes del pasado flotaban ante sus ojos. Su primer encuentro, su boda, sus planes para el futuro. Todo era mentira. Cada te quiero, cada beso, cada promesa. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Aria. SRA. Anderson, por favor, no empeore las cosas. Usted ya ha perdido. El siguiente paso es suyo. Espero que sea inteligente. Vanessa miró la pantalla durante largo rato. Luego sacó lentamente una foto de su bolso, la única que llevaba consigo, de su boda. Está tan contenta. Él la mira con amor. Al menos, ella pensaba que era amor. 15 años de silencio han terminado, susurra ella, rompiendo la foto por la mitad. Ahora me toca a mí. Vanessa estaba sentada en su cafetería favorita del centro de la ciudad, removiendo mecánicamente su café que hacía tiempo que no tomaba. 3 días después de la visita de Aria. 3 días desde que su mundo se había desmoronado. Apenas había dormido, repasando los acontecimientos de los últimos meses en su cabeza, buscando señales que había pasado por alto. «¿Vanessa? ¿Eres tú?» Una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Thomas Green, un antiguo colega de David con el que se cruzaban a menudo en las fiestas de empresa, estaba de pie frente a la mesa. Parecía un poco incómodo, como si no supiera si acercarse. «Thomas, hola», intentó sonreír Vanessa. «Ha pasado tiempo». «Sí, después de dejar la empresa», vaciló. «¿Puedo sentarme?» Ella asintió. «¿Cómo estás?» Thomas estaba claramente luchando por encontrar las palabras. «Me he enterado de... bueno, que mi marido está vendiendo nuestra casa a través de su abogado». Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. Thomas tosió de repente, derramando parte de su café. «¿Un abogado? ¿Te refieres a Aria?» Algo en su tono hizo que Vanessa se pusiera tensa. «Sí, Aria Wilson. ¿La conoces?» «Vanessa, yo... debería habértelo dicho antes». Thomas hizo girar nerviosamente la taza entre sus manos. «Solo de verte venir a los actos de empresa, tan feliz, tan entregada, y ellos... ¿Ellos?» Le temblaba la voz. David y Aria. Ni siquiera intentaban ocultarlo. ¿Sabes cómo era? Él siempre se sentaba a su lado en las reuniones. Podían pasarse horas discutiendo documentos en su despacho, y cuando la llamabas, salía de la habitación para que no la oyeras reírse de fondo. Vanessa sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Estás mintiendo. David nunca...» Thomas sonrió con amargura. «¿Sabes por qué lo dejé? No soportaba verlo más, sobre todo después de aquel incidente en Milán». «¿Qué incidente?» Volaban juntos. Los vi en el aeropuerto. Ni siquiera intentaron ocultar que compartían habitación de hotel. Y al día siguiente, él le compró joyas en la misma tienda donde eligió el pañuelo para ti. Vanessa recordaba aquel pañuelo, de seda, azul cielo. Estaba tan contenta, pensando que él realmente pensó en ella durante su viaje de negocios. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», preguntó tratando de contener las lágrimas. Thomas levantó la mirada. «Porque no puedo callarme más. Lo que te están haciendo está mal, y no es solo la traición. Aria,
Es peligrosa. Este no es su primer proyecto. ¿Qué sabían todos exactamente, Thomas? Hizo girar su taza nerviosamente. Empezó hace un año. Aria vino como asesora para uno de los proyectos. Al principio todo era profesional, pero luego... Vanessa escuchaba, sintiendo que cada palabra suya la golpeaba como un martillo. Fiestas en la oficina en las que David y Aria acababan always, uno al lado del otro. Reuniones de trabajo que duraban hasta altas horas de la noche. Un viaje de negocios a Milán. Milán, susurró. Hace 6 meses. Dijo que iba solo. Thomas apartó la mirada. Fueron juntos. Toda la oficina hablaba de que ni siquiera intentaron ocultarlo. Ya basta, levantó la mano. Ya he oído bastante. Thomas se marchó, dejándola sola con su nueva realidad. Los recuerdos la invadieron. David, que volvió de Milán con un caro pañuelo de seda para ella. Lo vi en un escaparate y pensé en ti. Ahora se daba cuenta de que era una excusa para sentirse culpable. Sacó su teléfono y abrió la galería. La fiesta de Navidad en la oficina de David, 6 meses atrás. Se había preguntado por qué él había insistido en que fuera. Ahora, al mirar las fotografías, se dio cuenta de cosas que había pasado por alto entonces. Aria siempre estaba en algún lugar del fondo, una rubia elegante con un vestido negro. Y las miradas, la forma en que se miraban cuando creían que nadie los veía. Vanessa empezó a recordar otros detalles. Las extrañas llamadas en mitad de la noche. Es de Tokio, la diferencia horaria. Los repentinos viajes de negocios. Reunión urgente en la sucursal. Nuevas corbatas y camisas. Acabo de decidir actualizar mi guardarropa. Y luego hubo un cambio dramático en su comportamiento. Empezó a hacer más ejercicio, cambió de perfume y empezó a llegar tarde a casa. Señales clásicas sobre las que había leído en revistas femeninas y pensado, esto nunca me pasará a mí. Por fin llegaron las lágrimas. No lloró tanto por la traición, aunque eso le dolió insoportablemente, sino por su ceguera. ¿Cómo podía no ver lo evidente? ¿Cómo pudo creer todas sus explicaciones? El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vanessa, soy Thomas. Siento lo de hoy. Si quieres saber más, ven al parque junto al lago mañana a las 3 de la tarde. Hay algo que tienes que ver. Se quedó mirando el mensaje durante un buen rato. ¿Debería hacerlo? ¿Quería saber aún más sobre su traición? Pero ya sabía la respuesta. Por venganza, sí. Por justicia, sí. Era necesario. Se levantó, dejando café frío y una propina sobre la mesa. Había una caja de fotos de la boda esperándola en casa. Debía ordenarlas mientras ésta siguiera siendo su casa. Cerca de la cafetería vio un coche blanco familiar. El Mercedes de Aria. Así que están mirando. Bueno, déjalos. Ahora es incluso para mejor. Creen que conocen todos sus movimientos. No sospechan que ella también ha empezado su propio juego. Cuando Vanessa volvió a casa, se sentó frente al ordenador. Abrió Google y escribió: Aria Wilson, abogada. Aparecieron docenas de enlaces. Entrevistas en revistas profesionales, menciones en la prensa. Una estrella emergente en el mundo jurídico. La socia más joven de la historia del bufete. Especializada en disputas inmobiliarias complejas. Y en destruir la vida de otras personas, pensó Vanessa. Hizo clic en una foto de un acto benéfico. Aria con un precioso vestido de noche, una sonrisa segura, una postura impecable. Y junto a ella, David, una foto de hace 3 años, mucho antes del encuentro. Broadsider. Una mentira, susurró Vanessa. Todo era mentira desde el principio. Siguió desplazándose por los resultados de la búsqueda y de repente se quedó paralizada. Un artículo en un periódico local. El divorcio escandaloso del mes. Un famoso abogado ayuda a su cliente a despojar a su mujer de sus bienes. La fecha era de hacía 2 años. Vanessa leyó con avidez. La historia era casi idéntica. Un rico hombre de negocios, un poder notarial falsificado y la venta de bienes comunes. La esposa se quedó sin nada, y 6 meses después, Aria Wilson compró una casa nueva. ¿Fue una coincidencia? Difícilmente. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Aria. ¿Una lectura interesante?
Te aconsejo que no pierdas el tiempo con casos antiguos. Mejor piensa en el futuro. Vanessa exhaló lentamente. Así que no solo la vigilan físicamente, sino también su actividad online. Que piensen que está desesperada por información. Que piensen que es débil. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una libreta. Empezó a anotar fechas, acontecimientos, coincidencias. La imagen era aterradora. Arya no era solo una amante. Era una depredadora que se aprovechaba de hombres casados ricos. Seducía, manipulaba y luego les ayudaba a deshacerse de sus esposas de la forma más favorable posible. Vanessa miró el reloj. Quedaba menos de un día para encontrarse con Thomas. ¿Qué quería enseñarle? Y lo más importante, ¿podía confiar en él? Pero no tenía elección. Por la verdad, estaba dispuesta a arriesgarse. Por la justicia, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Se acercó a la ventana. El coche blanco seguía allí. Estaba claro que Arya quería que Vanessa supiera que la estaban siguiendo. ¿Presión psicológica? Tal vez. Pero eso ya no importaba. Gracias, susurró Vanessa a su reflejo en la ventana. Gracias por mostrarme tu verdadero rostro. Ahora sé con quién estoy tratando. Volvió al ordenador. Tenía que prepararse para la reunión de mañana. Y lo principal era no mostrar que algo nuevo había aparecido en su corazón junto al dolor. Determinación. 5 de la mañana. Vanessa estaba sentada en su coche frente al Hotel Ritz, agarrando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que David se alojaba aquí. La recepcionista estaba más habladora de lo esperado, sobre todo cuando se presentó como su mujer, que quería darle una sorpresa. Sí, el señor Anderson lleva una semana con nosotros. Número 512. Suele salir a correr a las 6. Ella esperó. Durante 15 años había estudiado sus hábitos a la perfección. Sabía que nunca se perdía una carrera por la mañana, incluso cuando estaba enfermo, incluso bajo la lluvia. A las 5:45 se abrió la puerta del hotel. David salió en chándal, con los auriculares en las orejas. Parecía feliz, tranquilo, como si no acabara de arruinarle la vida a alguien. ¡David! Se le quebró la voz, pero no iba a detenerse. Se quedó inmóvil. Sus hombros se tensaron antes de sacarse lentamente los auriculares y darse la vuelta. Una sombra de irritación apareció en su rostro. Vanessa, ya te lo he dicho, se trata de Arya. No, se acercó, sintiendo que le temblaban las rodillas. No por tu abogado, me debes una conversación, en persona. No te debo nada. Su voz era tan fría, tan extraña. ¿Dónde estaba el hombre que una vez la había mirado con amor? ¿Quién le había prometido estar siempre a su lado? 15 años, le temblaba la voz. 15 años de nuestra vida. ¿Y ni siquiera puedes explicarlo? David suspiró, como si estuviera hablando con un niño molesto. Vale, ¿quieres hablar? Hablemos, pero no aquí. El restaurante del hotel les recibió con luz tenue y olor a bollería recién hecha. A esa hora tan temprana, estaba casi vacío. Solo una pareja de ancianos comía tranquilamente croissants en un rincón, y sus suaves risas parecían casi insoportables en el tenso silencio. ¿Qué tal un café?, preguntó David, con el tono de voz de un cliente molesto. Ya que me has hecho perder la carrera. Vanessa sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. Ya basta. Deja de fingir que esto es una reunión normal. Tú... Se atragantó con sus emociones por un momento. Vendiste nuestra casa, con documentos falsos. David suspiró, como si estuviera explicando algo a un niño. Escucha, comprendo tus emociones, pero veamos las cosas con realismo. ¿Realistas? Le temblaba la voz. La realidad es que me traicionaste con ese... abogado. Algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? ¿Rabia? Pero enseguida se serenó. No hay necesidad de ser tan dramática, Vanessa. Son solo negocios. La vida no se detiene. La gente cambia. ¿Cambiar? Ella se rió, e incluso la pareja de ancianos se estremeció ante la risa. ¿Durante 15 años no pudiste decirme la verdad? ¿Debería haber esperado a que tu amante me trajera los documentos? ¿Qué habrías querido? Su voz se endureció de repente. ¿Que siguiera viviendo con una mujer que ha convertido nuestro matrimonio en una rutina?
¿Quién cree que el amor es una cena a tiempo y camisas planchadas? Cada palabra era como una bofetada. Renuncié a mi carrera por ti. Te apoyé cuando estabas empezando. Y ese es tu error. Se inclinó hacia adelante. Te disolviste en mí. Dejaste de ser una persona. Y Arya, ella me entiende, de verdad. ¿Entiende cómo manipular? Vanessa se secó las lágrimas con una mano temblorosa. ¿Cómo destruir la vida de otras personas? Sé lo de sus otros clientes. ¡Basta! Se levantó bruscamente. No te atrevas a tocarla. Ella es la única que me enseñó que la vida puede ser diferente, que no tengo que vivir según tus reglas. ¿Mis reglas? Vanessa también se levantó. ¿Y tus promesas? ¿Tus votos? El pasado, se encogió de hombros. Todo eso es el pasado. ¿Y sabes qué? No me siento culpable. Por primera vez en años, me siento vivo. Saca la cartera y arroja unos billetes sobre la mesa. Esta es la última vez que hablamos. La única forma de que volvamos a hablar es a través de Arya. Ni siquiera te das cuenta de lo que has hecho, susurró Vanessa. Le devolvió la mirada y ella vio algo nuevo en sus ojos. Desprecio. No, no lo entiendes. La vida no es una película romántica, cariño. A veces hay que tomar decisiones. Yo ya tomé las mías. Se marchó, dejándola temblando de rabia y dolor. A través de la ventana, lo vio entrar en su nuevo BMW. Arya iba en el asiento del copiloto. La rubia se giró y sus miradas se cruzaron. Una sonrisa de victoria apareció en su rostro. ¿Va todo bien, señora Anderson? Se acercó la camarera. ¿Quiere agua? Vanessa negó con la cabeza. Ya no le temblaban las manos. Las lágrimas se habían secado en sus ojos. Creen que han ganado, pensó. Pensó mientras veía desaparecer el BMW al doblar la esquina. Que me derrumbaré y me rendiré. Pero lo que no saben es que la persona más peligrosa es la que no tiene nada que perder. No es falso. Dio un sorbo a su café. Un experto ha confirmado la autenticidad de la firma. ¿Porque usted se encargó de ello? ¿Tú y tu abogado? Algo brilló en sus ojos. ¿Irritación? ¿Miedo? No hace falta ponerse dramática, Vanessa. Solo son negocios. ¿Negocios? Se rió, e incluso la pareja de ancianos de la esquina se estremeció. ¿Llamas a esto negocios? Vender la casa de tu mujer, falsificar documentos, destruir 15 años de matrimonio. ¿Eso es negocio para ti? Ni siquiera cambió la cara. La casa se vendió a precio de mercado. Parte del dinero será tuyo después del divorcio. Todo es justo. ¿Justo? Se inclinó hacia adelante. ¿Y tu relación con Arya también forma parte de un negocio justo? Por fin, algún tipo de reacción. Se estremeció ligeramente. No sé a qué te refieres. Tú lo entiendes todo. Thomas me lo contó. Sobre Milán, sobre sus reuniones de negocios. De todo. David dejó la taza. Su rostro se volvió aún más frío. Thomas siempre era demasiado hablador. Por eso tuve que despedirle. ¿Es cierto? Tú y ella. Sí, la interrumpió. Sí, Arya y yo estamos juntos. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. Por primera vez en muchos años me siento vivo. Cada palabra era como una puñalada. Dijiste que me querías. Lo dije, se encogió de hombros. Eso es tiempo pasado. La gente cambia, Vanessa. Yo he cambiado. Tú sigues siendo la misma. ¿Qué es eso? Predecible. Aburrido. Una gallina domesticada que cree que el amor significa cenar a tiempo y camisas planchadas. Vanessa sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Renuncié a mi carrera por ti. Te apoyé cuando estabas empezando. Yo... Y ese es tu error. Terminó su café. Te disolviste en mí. Dejaste de ser una persona. Arya es diferente. Ella sabe lo que quiere. Ella... ¿Sabe cómo manipular a los hombres? Vanessa se secó las lágrimas. ¿Cómo tomar lo que no es suyo? Sé de sus otras aventuras. De otros hombres que... ¡Basta! Se levantó bruscamente. No voy a escuchar esto. Está decidido, Vanessa. Tienes que dejar la casa en una semana. Es la última vez que hablamos. Ni siquiera te sientes culpable, ¿verdad? Él la miró, por primera vez en toda la conversación. La miró de verdad. Y en sus ojos ella no vio... nada.
Absolutamente nada. ¿Culpa? ¿Por qué? ¿Por empezar por fin a vivir la vida que quiero? ¿Por encontrar el amor verdadero? No, Vanessa, no me siento culpable. Hice todo bien. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en la mesa. Vanessa lo miró irse, tratando de entender cómo. ¿Cómo era posible que una persona a la que conocía desde hacía 15 años se convirtiera en un completo desconocido? La camarera se acercó con la cuenta. Lo siento, pero el señor Anderson ha dicho que pague usted el café. El toque final. La gota que colmó el vaso. Vanessa sacó la cartera. Pagó la cuenta. Miró por la ventana y vio a David entrando en su nuevo BMW. Vio a una mujer rubia que le resultaba familiar en el asiento del copiloto. Ni siquiera intentan esconderse. ¿Por qué habrían de hacerlo? Están seguros de su victoria, pero el juego aún no ha terminado. Oh no, acaba de empezar. Tras reunirse con David, Vanessa entró en la casa como si fuera un espacio ajeno. En sus manos sostenía la foto de su boda, la que había estado en la repisa de la chimenea durante 15 años. Sus dedos temblaron, su agarre se aflojó y el marco cayó al suelo y se rompió. Igual que nuestras vidas, susurró mirando los fragmentos de cristal. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando cosas que ahora le parecían extrañas. El sofá donde pasaban las tardes de domingo, la mesa de la cocina donde desayunaban juntos, la estantería de libros que solían leerse en voz alta. Cada cosa estaba impregnada de recuerdos, y cada recuerdo está ahora envenenado de mentiras. De repente, una oleada de náuseas la invadió. Vanessa se dejó caer en la silla, intentando contener los sollozos. Un grito ahogado escapó de su garganta. Una mezcla de dolor, rabia e impotencia. Sacó el teléfono con manos temblorosas. Alguien tenía que ayudar, ¿no? La primera llamada fue a su amiga del colegio, Rebeca. Lo siento, cariño. La voz de Rebeca sonaba culpable. Pero no puedo aceptar tu caso. Crearía un conflicto de intereses. ¿Y tú? Vanessa sintió que se le hundía el corazón. ¿Ya han llegado a ti? Aria Wilson es muy poderosa en nuestros círculos. Lo siento. La segunda llamada fue a una amiga universitaria de Lauren, cuyo marido era policía. Sin pruebas directas de falsificación, no podemos hacer nada, dijo tras una larga pausa. Y, Vanessa, ten cuidado. Esta mujer tiene contactos importantes. La tercera llamada fue a un antiguo colega que ahora trabajaba en el banco. Desafortunadamente, todas las transacciones eran legales. Los documentos son impecables. Después de la 10ª llamada, Vanessa sintió que la inundaba la desesperación. Se asomó a la ventana. Era un hermoso día de primavera. El sol brillaba, los niños de los vecinos jugaban en el patio y la señora Thompson paseaba a su caniche. La S.R.A. Thompson, la vecina que lo sabía todo sobre todos los vecinos. Vanessa salió de casa y se dirigió a la anciana. «Buenas tardes, señora Thompson». «Vanessa, querida». La anciana miró nerviosa a su alrededor, como si temiera que hubiera un vigilante detrás de cada arbusto. «Tenía tantas ganas de hablar con usted, pero...» Bajó la voz a un susurro. «Siempre están vigilando». «¿Quién, la señora Thompson?» La anciana tiró de su manga, alejándola de la calle. «Esta mujer, una mujer alta y rubia, es como una depredadora, ¿sabes? Siempre tan elegante, tan segura, como una reina que tiene todas las cartas». «¿La habías visto antes?» «Hace 2 semanas, fuera de una notaría en Maple Street», dijo la señora Thompson en un susurro. Ella y David salían riéndose. Ella lo miraba como si ya fuera de su propiedad. ¿Y sabes qué fue lo más extraño? ¿Qué? Cuando se fijó en mí, ni siquiera intentó esconderse o alejarse de David. Al contrario, lo tomó del brazo y me miró directamente, con una sonrisa victoriosa, como si quisiera que alguien la viera. «Lo siento, cariño, pero no creo que sea la primera vez que lo hace». Vanessa sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «¿Hace 2 semanas? ¿Estás segura?» «Por supuesto, cariño. Fue un jueves. Acababa de volver del médico. Salían de la consulta, riéndose. Él la cogía de la mano y ella... La S.R.A. Thompson sacudió la cabeza. Lo miraba como si ya le perteneciera. Ese día, Vanessa estaba preparando una cena de celebración.
David dijo que tenía una reunión importante con unos clientes, pero en realidad estaba firmando documentos que destruirían su vida. Y luego, continuó la señora Thompson, los vi unas cuantas veces más. Venían cuando usted no estaba en casa, sacaban algo. ¿Qué tipo de cosas? Carpetas, documentos. Una vez incluso trajeron un pequeño cuadro. Ya sabes que me encanta el arte, me fijé enseguida. Creo que era el paisaje que colgaba en tu despacho. Vanessa entró corriendo en el despacho, con el corazón latiéndole con fuerza. La pared sobre su escritorio estaba vacía. Donde antes había colgado el paisaje, regalo de los padres de David, ahora solo había una marca rectangular de polvo. Sus rodillas cedieron. Se deslizó por la pared, llevándose la mano al pecho. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo pudo estar tan ciega? Con una especie de obsesión morbosa, empezó a examinar cada rincón de la casa. Los libros más valiosos, los que habían coleccionado juntos, habían desaparecido. Un reloj antiguo procedente de una subasta. Un espacio vacío en la estantería, como burlándose de ella. El servicio de plata de la abuela de David. El cajón estaba vacío. Las manos le temblaban tanto que no podía sostener el teléfono. En la pantalla apareció un mensaje de un número desconocido. Observarla es casi un placer, Sra. Anderson. Ojalá fuera tan fácil. Puede mirar al pasado todo lo que quiera, pero no cambiará nada. Abue. Vanessa sintió que la ira crecía en su interior. Agarró el jarrón, el regalo de su primer aniversario, y lo arrojó violentamente contra la pared. El sonido del cristal al romperse le produjo un extraño alivio. «¡Ya basta!», dijo en voz alta. «He dejado de ser una víctima». Sacó su nuevo teléfono, uno sencillo que había comprado esta mañana. Marcó el número. «¿Thomas? Soy Vanessa. Quedamos, pero no en la ciudad, y ni una palabra a nadie». Apagó el teléfono, lo examinó detenidamente y lo guardó en una vieja caja de fotografías. Que no pierdan de vista su número principal, que piensen que conocen todos sus movimientos. No lo entienden, pensó Vanessa, mirando el Mercedes blanco que seguía aparcado en la esquina de la calle. Cada movimiento que hacen ahora se convierte en una pista para mí, y utilizaré cada una de ellas. El juego no ha hecho más que empezar. Ya no era la víctima, se había convertido en la cazadora, y su presa ni siquiera lo sabía. Vanessa aferró el teléfono. Aria ni siquiera intenta ocultar su satisfacción. Está segura de su victoria. Pero de repente algo hizo clic en la cabeza de Vanessa. Sra. Thompson. Ella los vio sacando las cosas. Tal vez ella no era la única. Vanessa cogió un cuaderno y empezó a escribir. Vecinos, empleados de las tiendas cercanas, los guardias de seguridad del banco de enfrente de la notaría, personas que podrían haber notado algo. Sacó de un cajón algunas fotografías antiguas, aquellas en las que David y ella aún eran felices. Una de ellas era de una fiesta de Nochevieja en su oficina, 3 años atrás. Y allí, en el fondo, Aria. Ella ya estaba allí, mirando, esperando su momento. «¿Creen que me voy a derrumbar?», pensó Vanessa mientras extendía las fotos sobre la mesa. «Que voy a aceptar todo como es, pero no saben lo más importante. A veces el arma más poderosa no es el dinero ni los contactos, es la verdad. Y voy a encontrarla, aunque tenga que entrevistar a todas las personas de esta ciudad». Se acercó a la ventana. El Mercedes blanco de Aria seguía en la esquina de la calle. Que miren, que creyeran que controlaban todos sus movimientos. Mejor aún, que no se dieran cuenta cuando ella actuara. Vanessa sacó su nuevo teléfono, uno sencillo que había comprado esta mañana. Marcó el número. «¿Thomas? Soy Vanessa. ¿Recuerdas cuando dijiste que sabías algo importante? Quedemos, pero no en la ciudad, y ni una palabra a nadie». La desesperación seguía ahí, muy dentro. Pero ahora algo nuevo apareció junto a ella. La esperanza. Y un plan. Un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad parecía el lugar perfecto para reunirse. Vanessa estaba sentada en una mesa en el rincón más alejado, removiendo nerviosa su café que hacía tiempo que estaba frío. El teléfono nuevo que había comprado esa mañana estaba a su lado. Ahora sabía que no podía usar el viejo, que estaba vigilado. Suena el timbre. Un hombre de unos 50 años, con una chaqueta de tweed desgastada, entró en el restaurante. Martin Cooper, el abogado que Thomas le había recomendado.
No es de un gran bufete, dijo entonces Thomas, pero es honesto. Y lo más importante, no le tiene miedo a Aria Wilson. ¿Señora Anderson? Martin se acercó a la mesa. Siento llegar tarde. Quería asegurarme de que no me seguían. Vanessa asintió, ahora que tales precauciones parecían bastante naturales. Sabe, ya me he encontrado con Aria Wilson. Habló Martin casi en un susurro, mirando nerviosamente hacia la puerta. Hace 2 años. El caso era similar al suyo. Documentos falsificados, propiedad enajenada. Mi cliente perdió. No había pruebas suficientes. Sus ojos se oscurecieron. Lo perdió todo. Su casa, su dinero, su reputación. Y Aria. Aria se había vuelto aún más poderosa. Pero ¿esta vez qué? Vanessa dio un paso adelante. Esta vez cometieron un error. Extendió los documentos sobre la mesa, ocultando sus menús de miradas indiscretas. Fíjate bien en las fechas. Vanessa se fijó más detenidamente. 23 de abril, en el poder notarial. 25 de abril, en el contrato de compraventa. Sus manos se cerraron en puños y su corazón latió más deprisa. Por primera vez en todos estos días sintió algo más que dolor, triunfo. ¿Firmaron el contrato antes de que se redactara el poder notarial? Su voz temblaba de emoción. Así es. Martin sonrió ligeramente. Se confiaron demasiado. Tenían demasiada prisa. Esta gente está acostumbrada a que su dinero y sus contactos lo resuelvan todo. Pero cada error, por pequeño que sea, es una grieta en su armadura. Y nosotros atacaremos esas grietas. Sacó otro documento. Y eso no es todo. La notarización... ¿Ves este número? No está en el registro. Falsificaron no solo el poder notarial, sino también... No entiendo, empezó Vanessa, pero de repente sus ojos se abrieron de par en par. Espera un momento. ¿El contrato se firmó antes que el poder? Martin sonrió. Así es. Por ley, el poder debe firmarse antes de la transacción, no después. Falsificaron no solo la firma, sino también las fechas. Y ese fue su error. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenían tanta prisa? Martin abrió otro documento. Mira, el comprador exigió una entrega rápida. Quizá había cierta urgencia por su parte. David y Aria no querían perderse un negocio lucrativo y cometieron un error. Vanessa sintió que el calor se extendía por su pecho. Por primera vez en días, Esperanza. Eso no es lo único, continuó Martin hojeando los papeles. Mira el poder notarial. ¿Ves este número? Vanessa asintió. Ahora mira el registro de actas notariales de ese día. Le tendió una copia impresa. Este número no está. Hay otros vecinos, pero este no está. ¿Qué significa esto? Significa que alguien ha falsificado no solo el poder, sino también la certificación notarial. Y estoy bastante seguro de saber quién es ese notario. Sacó un recorte de periódico. Hace 2 años, hubo una historia similar. Aria Wilson, documentos falsificados, el mismo notario. En ese entonces, la esposa de su cliente no pudo probar el fraude. Pero ahora... ¿Tenemos pruebas ahora? Vanessa dio un paso adelante. No del todo. Hasta ahora son solo inconsistencias. Pero si escarbas más... Dejó de hablar, mirando a algún lugar detrás de Vanessa. De repente, la puerta del restaurante se abrió. Una mujer con traje de negocios se dirigió lentamente hacia el mostrador. Su mirada se deslizó por la sala, deteniéndose un momento en la mesa de ellos. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que el corazón de Vanessa se hundiera. Tenemos que irnos. Martin dobló rápidamente los documentos. Hay demasiados ojos. Al salir, le dio una tarjeta de visita. Contacte con esta mujer, Elizabeth Clark. Ella fue la primera en intentar enfrentarse a Aria. Quizá juntas podáis encontrar más pruebas. Y esa mujer del restaurante. Vanessa empezó. No mires atrás, interrumpió Martin. Esto podría ser solo el principio. Tenemos que tener mucho cuidado. En casa, Vanessa se encerró en el baño, el único lugar donde podía estar segura de que no había cámaras. Le temblaban las manos al releer los documentos. ¿Cómo habían podido ser tan imprudentes? ¿Tan arrogantes? Su teléfono vibró. Un mensaje de Aria. 4 días, S.R.A. Anderson.
Quizás sea mejor que los emplee en hacer las maletas. Le recomiendo una buena empresa de mudanzas. Vanessa sonrió, sintiendo que algo nuevo y fuerte florecía en su pecho. Esperanza y determinación. Sacó su nuevo teléfono. Señora Clark, me llamo Vanessa Anderson, sé por lo que ha pasado, y creo que juntos podemos hacerles pagar por todo, por cada una de las vidas que han arruinado. La sala de conferencias del bufete Wilson & Partners estaba bañada por los rayos del sol de la mañana. Aria estaba sentada en la cabecera de una larga mesa, hojeando documentos. David se paseaba nervioso por la sala. «Cálmate», dijo ella sin levantar la vista. «Todo está bajo control». «¿Bajo control?», se detuvo bruscamente. «Ha presentado una contrademanda. ¿De dónde ha sacado a ese abogado? Creía que habías dicho que todos los abogados locales eran... Martin Cooper». Aria hizo una mueca, como si estuviera diciendo algo desagradable. Un abogado de poca monta del barrio. Nunca pensó que lo encontraría. La puerta se abrió. Entró una secretaria. «Señorita Wilson, tiene una llamada urgente. Es de la notaría». Aria cogió el teléfono. «¿Sí? ¿Qué? ¿Cuándo?» Le cambió la cara. «Espera, ahora te llamo». Colgó lentamente el teléfono. «Tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?» David se inclinó sobre el escritorio. Alguien estaba comprobando el registro de actas notariales. Le interesaban fechas y números concretos. ¿Y qué? El notario entra en pánico. Dice que no quiere participar en... Hizo una pausa, buscando las palabras. En nuestros acuerdos. David se hundió de nuevo en su silla. «Me prometiste que todo sería limpio, que nadie probaría nada. Yo tengo el control». Pero su voz ya no sonaba segura. En ese momento, sonó su teléfono. El mensaje. «Por favor, compruebe su correo electrónico. Atentamente, Martin Cooper». Aria abrió el portátil. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía el correo electrónico. Encontraron inconsistencias en las fechas. Y... tienen testigos. Gente que nos vio fuera de la notaría antes de que se ejecutara el poder. ¿Qué testigos? David dio un respingo. Estábamos siendo cuidadosos. Por lo visto, no lo bastante. Cerró el portátil. Tu vecina, la señora Thompson, y algunas personas más. Los viejos cotillas, dijo. ¿Y ahora qué? Aria se levantó y se acercó a la ventana. Ahora tenemos que pensar en un plan alternativo. ¿Qué plan alternativo? Dijiste que lo tenías todo pensado. No me grites. Se giró bruscamente. No es culpa mía que no pudieras esperar a vender la casa. Necesitaba el dinero de inmediato. El comprador no quiso esperar. Tus prisas nos hicieron cometer errores. David se quedó helado. Por primera vez en su relación, vio a la verdadera Aria, fría, calculadora, dispuesta a sacrificarlo por su propia salvación. «¿Así que es culpa mía?», se tranquilizó su voz. «¿Y no tú con tus planes perfectos?». Llamaron a la puerta. Otra vez la secretaria. «Señorita Wilson, representantes de la fiscalía están aquí. Quieren hablar del caso de Elizabeth Clark». Aria se puso pálida. «Diles que no estoy». Dijeron que esperarían. La cerradura hizo clic. 2 hombres trajeados entraron en la habitación. Detrás de ellos, Vanessa, y una mujer mayor que David no había visto nunca. «Buenas tardes, señorita Wilson», dijo uno de los hombres. «Soy el investigador Parker, y ella es la SRA. Clark, tiene una historia muy interesante que contar sobre sus métodos de trabajo». Aria cogió su bolso. «No tengo tiempo para...». «Me temo que tendrá que encontrar tiempo». La investigadora sacó un papel. «Tenemos una orden judicial». David vio cómo su plan perfecto se desmoronaba. Mientras la fría máscara de Aria se resquebrajaba, revelando un miedo aterrador. Vanessa estaba de pie en la puerta, tranquila, segura, fuerte. «David». Aria se volvió hacia él. Diles que era legal». Pero él ya lo había entendido. Para ella, él no era más que otra pieza del juego, otra víctima. «Lo siento, señorita Wilson». Se levantó lentamente. «No puedo decir nada, excepto que mi abogado se pondrá en contacto con usted en breve». Debe de haber algún tipo de malentendido. La voz de Aria alcanzó un tono agudo. «David, díselo.
Diles que actúe por tu bien, por nuestro bien. Dio un paso hacia él, tendiéndole la mano. Sus ojos, normalmente fríos y seguros, suplicaban ahora ayuda. Pero David vio algo más en ellos, el miedo de un depredador atrapado. ¿En nuestro interés?, sonrió con amargura. ¿O en el tuyo? ¿A cuánta gente como yo has utilizado? ¿Cuántas vidas has arruinado? No lo entiendes, le agarró de la manga. Podemos arreglarlo. Tengo contactos, dinero. Basta. Le apartó la mano con suavidad pero con firmeza. Estaba ciego, estúpida. Pensé que había encontrado el amor verdadero, pero tropecé con... ¿Qué? Sus ojos se entrecerraron. ¿La mujer que te mostró la verdadera vida? ¿La mujer que te liberó de tu aburrido matrimonio con esa... ama de casa? David se volvió hacia Vanessa. La vio así por primera vez en mucho tiempo. Fuerte, segura, inquebrantable. He hecho cosas terribles, le temblaba la voz. Todo lo que hice estuvo motivado por la codicia y la estupidez. Te mereces algo mejor. Sé que nunca me perdonarás, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Ella lo miró durante un largo momento. Sabes, David, te estoy agradecida. ¿Agradecida? Él levantó las cejas, sorprendido. Sí, me has enseñado lo fuerte que puedo ser. Y esa es la lección más valiosa de todos estos 15 años. Al día siguiente, se le vio en el aeropuerto, un hombre solitario con una sola maleta y la mirada perdida. Estaba de pie frente al tablón de salidas, como si no supiera a dónde ir. Toda su vida, que había parecido tan brillante, se había venido abajo. No solo había perdido su dinero o su reputación, se había perdido a sí mismo. Aria Wilson fue condenada por fraude y falsificación, pero el verdadero castigo para ella fue la pérdida de su reputación. Otras víctimas de sus estafas empezaron a hablar, y Vanessa estaba en su jardín, entre las rosas que una vez había plantado pensando en el amor eterno. Ahora simbolizaban algo más, su propia fuerza, su capacidad de renacer. «Señora Anderson», Elizabeth se acercó a ella. «Estamos creando un fondo para ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Necesitamos a alguien que haya pasado por ello y haya sobrevivido. Alguien que pueda inspirar a otras». Vanessa miró la casa. Ahora no era solo un lugar de recuerdos, sino un símbolo de su victoria. Un símbolo de que la justicia existe. «¿Sabes?», sonrió. Estaba pensando en qué hacer a continuación. Vanessa se quedó de pie en medio del salón vacío, observando cómo los rayos del sol del atardecer jugaban con las paredes desnudas. 15 años atrás, había cruzado este umbral por primera vez, joven, asustada, llena de sueños de una vida matrimonial perfecta. Ahora miraba las mismas paredes con otros ojos, los ojos de una mujer que había encontrado su verdadero yo. «Es extraño», pensó, «cuántas veces confundimos una jaula con un hogar y la adicción con el amor». La decisión de vender la casa no fue inmediata. No por el dinero, el tribunal le concedió una indemnización suficiente. Simplemente había llegado el momento de dejar el pasado en el pasado. Su teléfono volvió a vibrar. Otra carta de una posible clienta de la fundación. La mujer contaba cómo su marido intentaba despojarla de todos sus bienes mediante testaferros. «Leí su historia», escribió, «y me he dado cuenta de que yo también puedo luchar». Vanessa sonrió. El fondo de ayuda que ella y Elizabeth habían creado ya había ayudado a 3 mujeres a recuperar sus propiedades y, lo que es más importante, la fe en sí mismas. Quedaban por delante más programas de apoyo, asesoramiento jurídico, ayuda psicológica, asesoramiento financiero. Cada vida salvada era una pequeña victoria sobre la injusticia. Recorre las habitaciones tocando las paredes con la punta de los dedos. Cada habitación guardaba recuerdos, buenos y malos. Aquí fue donde ella y David habían bailado después de la fiesta de inauguración. Aquí se pelearon por nimiedades. Aquí fue donde él le dijo que ya no la quería. Había una pequeña caja en el alféizar de la ventana. Todo lo que decidió guardar de su vida pasada. Algunas fotos, no de David, sino de sus padres y amigos. Un viejo broche de su abuela. Un diploma universitario que había recibido antes de casarse. 15 años, pensó Vanessa. 15 años viviendo la vida de otra persona.
Fui lo que él quería que fuera. Se acercó a la ventana. El jardín que tanto había amado ahora le parecía ajeno. Las rosas que había plantado, pensando en el amor eterno, se habían marchitado. Pero en los arbustos aparecían nuevos capullos. La naturaleza no se detiene, continúa su ciclo. Sonó el timbre de la puerta y la sacó de sus pensamientos. Catherine, su mejor amiga, que la había apoyado en los momentos más oscuros, estaba en la puerta. ¿Estás lista?, preguntó, mirando alrededor de la habitación vacía. «¿Sabes?», Vanessa caminó lentamente por la habitación. «Recuerdo mi primer día aquí. Cuánto miedo tenía de hacer algo mal, cómo intentaba estar a la altura de sus expectativas. Y ahora por fin eres tú misma». Catherine se acercó. «¿Y sabes qué? Te mereces este nuevo comienzo. Ahora tu vida será lo que tú quieras que sea. Y esta vez no voy a dejar que nadie la arruine». Había todo tipo de rumores sobre David. Alguien lo vio en un pequeño pueblo de Italia, donde trabajaba como un simple contable. Su caída fue un momento de epifanía, pero si sería capaz de volver a empezar, era una incógnita. Aria cumplía condena en prisión. Todas sus antiguas víctimas se unieron para buscar justicia juntas. Su imperio de mentiras se había desmoronado como un castillo de naipes. Su teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Elizabeth. «Mañana es la primera reunión en la fundación. Ya hemos recibido 5 solicitudes de mujeres que necesitan ayuda». Vanessa sonrió. Su propio dolor y experiencia podían ahora ayudar a otras. Lo que había parecido el fin del mundo era el comienzo de un nuevo camino. No se sabía nada de David. Algunos decían que lo habían visto en Europa, otros en Asia. Pero a ella ya no le importaba. Él era solo una historia del pasado, una lección que ella había aprendido. Aria estaba cumpliendo su condena. Su impecable reputación estaba arruinada, su carrera destruida. Pero lo peor para ella era que había perdido su poder sobre la gente. Ya nadie creía sus dulces promesas. Y Vanessa por fin se había encontrado a sí misma. Ya no era la mujer de nadie, el apéndice de nadie. Era ella misma, fuerte, libre, lista para nuevas aventuras. Entró en el coche, junto a Catherine. «¿Sabes qué es lo más extraño?». «¿Qué cosa?». «Les estoy agradecida, David y Aria. Sin ellos, nunca me habría dado cuenta de lo fuerte que podía llegar a ser». Catherine le apretó la mano. «¿A dónde vamos ahora?». Vanessa miró al frente, a la carretera que tenían delante. «Adelante, adelante». El coche se movió, dejando atrás la casa que una vez le había parecido el mundo entero. Por delante había un nuevo camino, nuevas oportunidades, una nueva vida. Ella era libre, y era la mejor victoria de todas.